Bueno, en este día tenemos la oportunidad de comenzar una nueva modalidad de comunicarnos contigo a través de las redes sociales, a través del internet, y es por medio de estos videopodcasts, donde trataremos algunos temas que son de mucho interés para tu vida devocional, para tu vida cristiana, para tu relación con Dios, para caminar de la mano del Señor con principios muy básicos. Así que esperamos que desde ahora estés muy atento a lo que estaremos produciendo. Dios te bendiga. Bueno, entonces qué bueno que estemos aquí en este día transmitiendo este video podcast, y estamos en compañía con el pastor Gonzalo y queremos hablar acerca de un tema que es el tema de la vida devocional, ¿no es cierto? Un tema que de pronto escuchamos mucho, pero quizás no tenemos un concepto, porque no tenemos un devocional, porque creemos que esto es un orden que está escrito en algún libro antiguo, y realmente sí queremos que cada uno de nosotros pues podamos tener la frescura de una comunión con Dios. Y encontré esta definición, casi que es como un tipo de diccionario de qué es la vida devocional, y dice que es el esfuerzo o tiempo que alguien separa o dedica para estar en comunión con Dios a través del estudio de la Biblia, la oración y la testificación. ¿Qué piensas tú de esta definición? No, buena. Le agregaría que es un espacio, que es un lugar destinado para ello. O sea, no es simplemente un tiempo, porque hay personas que aún, es chistoso porque están acostados y empiezan a tener un devocional en su cama, durmiendo, o en el bus. Entonces hay mucha distracción, ¿no? Entonces es un lugar, es un espacio. Y le agregaría también que es un momento de adoración. Ok, pues cuando hablas de eso me vienen a la mente las palabras del Señor Jesús en Mateo, cuando habla acerca del tiempo de oración, ¿no? Él dice, bueno, cuando vayas a orar, entra a tu habitación, cierra tu puerta y ten intimidad allí conmigo, es lo que dice el Señor. De alguna manera nos está convocando a un tiempo de intimidad, y yo diría de exclusividad. Claro, tú hablas acerca de que de pronto, si no hay un espacio determinado para la vida devocional, son más los distractores que las cosas que nos conectan con Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido tu vida devocional? Bueno, al principio, cuando yo empecé en la vida cristiana, nos dieron un esquema. 4 cosas para orar, 4 cosas para dar gracias, 4 cosas para... Era un sistema interesante, pero me frustré mucho porque yo no era tan organizado como el que nos lo enseñó, que tiene 50 años de libros de llevar eso, con ese estilo. Pero poco a poco fui viendo que esto es dinámico. Entonces, por ejemplo, hay momentos donde... como tenemos en la mañana tiempos de oración, entonces yo hago el devocional apenas llego acá, cuando tengo el tiempo. No todos los días tengo ese espacio, pero uso unos post-it donde voy anotando lo que la Biblia me va hablando o recordando específicamente el versículo, y tengo tiempos de oración. Entonces anoto mis peticiones de lo que Dios quiere, pero cuando lo hago en la casa, sí, por ejemplo, lo que es martes y viernes, que tenemos más cosas aquí temprano, sí lo hago en la casa, en donde tengo más tiempo como de alabanza y más tiempo de lectura concentrada. Ok. Fíjate que tú hablabas hace un momento de lo que tú anotas. Y creo que ahí empieza uno de los elementos interesantes del devocional. Para quienes nos están viendo y quisieran saber cómo empezar, bueno, es importante escribir, ¿no? Es importante que nosotros dejemos como un legado, un registro de lo que ha pasado en nuestra comunión con Dios. Y nosotros aquí en la iglesia de Chicos hemos distribuido estos devocionales, y realmente es un diseño para que la gente tenga un texto bíblico para leer en el día, todos los días del año, y preguntarle a Dios qué me quiere decir. Es una manera, ¿no es cierto? No es que sea
la única, es una entre millones, Es la herramienta. pero que por supuesto nos ayuda a ir a la vida devocional, ¿no es cierto? Entonces, claro, aprendemos formas. Tú hablas de una forma que aprendiste y también cuando recién conocí el Evangelio, la persona que me enseñó a leer la Biblia me dijo, hazlo de esta manera, y claro, funcionó hasta que yo aprendí que en mi comunión con Dios, Dios sabía cómo se iba a relacionar conmigo. Y claro, una forma muy diferente a cómo empecé, pero sin duda alguna la devoción ha sido como es la barca sobre la cual uno transita en la vida cristiana. ¿Cómo podrías tú invitar, a aconsejar a alguien que quiera en este momento decir, bueno, ¿qué elementos puedo sumar yo a mi vida devocional? Pues se ha perdido mucho el hábito de la Biblia física. Y la gente hace mucho devocional por el lado del celular. Y bueno, también tiene formas, pero en la física hay gente que no le gusta rayar sus cosas. Pero esta Biblia, por ejemplo, es que fue chistoso porque yo iba a traer la otra. Pero esta Biblia fue una Biblia que me regaló mi mamá. Era su Biblia cuando me gradué. Y yo veo aquí cosas que ella subrayaba, anotaba. Hay cosas que puedes ver que son de colores. Y al lado hay unas promesas con la fecha. Y yo una vez abrí esta Biblia y en Isaías capítulo 54, ella colocó 17 de febrero. Y la promesa decía, yo seré tu marido y enseñaré tus hijos y seré padre para tus hijos. Y bueno, cuando me doy cuenta, mi papá murió un 19 de febrero. O sea, él le dio una promesa 2 días antes, que él iba a encargarse de ella. Y ella duró 32 años viuda. Y nunca le faltó que él fuera su marido. Y yo vi al cabo de los años cómo, a pesar que mis 3 hermanos mayores se fueron de la casa, él cuidó de ellos. Y él cuidó de nosotros los que nos quedamos. Y él sí enseñó a sus hijos. Claro, y fíjate cómo el devocional entonces se vuelve Exactamente. como una herramienta que en el tiempo perdura, aunque todos vayamos, ¿no es cierto? Tu madre ya no está aquí en la tierra, pero hay un legado, ¿cierto?, de su vida devocional, pero que ahora ha venido a bendecir tu vida y seguramente la de tu familia, ¿no es cierto? Porque ahí hay promesas que, claro, si no se las dio en su momento, pero qué interesante saber cómo era el pensamiento de Dios con respecto a la vida de alguien que llevaba una devoción con Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que también tú que estás empezando a hacer una vida devocional, puedes empezar a hacerlo, ¿no es cierto? Registra, escríbelo, porque posiblemente haya cosas que tú no vas a ver de lo que estás escribiendo, pero de pronto o seguramente otras personas para las cuales Dios te está usando como un mensajero, un vocero de su palabra, las va a recibir y alguien va a decir un día, ¿cómo fue que esta persona que no vive en este tiempo pudo visualizar esto? ¿No es cierto? Entonces el devocional tiene una dimensión de eternidad de alguna manera, de prolongación en el tiempo, en las generaciones. Y obviamente, aún en la misma Biblia hay personas que escribieron cosas que no vieron, pero sucedieron, ¿no es cierto? Y eso es un poco como una visión profética también de algo que vendrá en un futuro. Realmente, ¿qué distractores consideras tú que se presentan u obstáculos para que la vida devocional no fluya? Pues hoy en día hay mucho corre-corre, ¿no? Entonces, hemos cogido los devocionales de otros y los leemos y decimos que es nuestro devocional. Ya hice el devocional. Wow. Y bueno, yo sí me inspiro realmente en la vida de otros porque Dios les habla y todo, pero yo quiero oír qué me dice Dios a mí. Exactamente. Entonces hay mucho distractor cuando uno, por ejemplo, lo hace en el celular y entra la notificación y no es tan sencillo. O sea, hay momentos donde toca porque por alguna razón toca, pero más
yo no sé, es como aconsejable uno desviar un poquito esa atención del celular y meterse aquí para evitar esa distracción. Claro. El sueño, por ejemplo, la gente dice que lo quiere hacer en la noche y se duerme, Claro. o en la mañana que ya le dio tal hora y no se levantó a tiempo. No, yo creo que a mí me gustaría cuando yo voy a hablar con alguien importante que me pusiera cuidado. Claro. Y yo creo que Dios también espera que le pongamos cuidado. Y esos distractores hay que en lo posible evitarlos. Está bien si alcanzaste a leer la Biblia en el bus. Hay gente que le toca así, Sí, yo claro, no sé. claro, total. Pero digamos que está bien, pero hay momentos donde yo sí quiero ser serio con esto Sí. y hablar con Dios de una manera privada. Sí, fíjate que tocas de algo importante y es que es posible que nosotros en el día pensemos en Dios, vayamos tarareando una canción de alabanza, hagamos alguna expresión de oración, digamos algún amén, algún aleluya, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no implica devoción. La devoción implica exclusividad. Exclusividad. La devoción implica intimidad y no hay mucho lo opuesto a la intimidad es lo público, ¿no es cierto? Entonces no hay una intimidad pública, ¿no es cierto? No hay un devocional, una vida devocional, sí implica exclusividad. Tú decías al comienzo, espacio. Yo también diría que requiere alabanza, ¿no es cierto? Realmente cuando estamos con Dios, la alabanza es algo que nos ayuda a tener una apertura a poder empezar a hablar. En el caso mío, me gusta mucho sentarme al frente del piano y empezar a orar y termino teniendo unos tiempos con Dios únicos, donde canto canciones que ni existen, ni las volveré a escuchar porque son del momento y ahí hay una conexión con Dios y el Señor me lleva a una palabra, entonces dejo de tocar el piano, cojo la Biblia, leo, reflexiono, oro. Es decir, yo pienso que cada uno tiene un lenguaje devocional. Y creo que eso es algo que también yo invitaría a quienes nos están viendo. Busca tu lenguaje devocional, ¿no es cierto? Porque sí, hay elementos como la Biblia no pueden faltar, por supuesto. Ya hablaste de un espacio, ya hablamos de tomar notas, ¿sí? Hablamos de alabanza, pero ¿cuál es tu lenguaje de devoción? Pienso que ahí tenemos que indagar como cristianos, Señor, ¿cómo vamos a encontrarlo, no es cierto? Y allí hay una manera de nosotros tener esa relación cercana, íntima, secreta muchas veces, ¿no es cierto? Porque somos Dios y yo hablando las cosas que solo Dios y yo hablaríamos, y a Dios le gusta eso. Entonces, sí creo que hay varios elementos, entonces la alabanza se suma a esto. Y bueno, tú hablabas acerca de lo que sucede también en las redes, ¿no es cierto? Y claro, yo también recomendaría que, pues, si Dios le habló a alguien, a un pastor, a un líder, a un predicador, gloria a Dios y seguramente edifica y nos edifica. Pero yo también voy por lo mío. Es decir, o sea, yo también, o sea, es el mismo Dios y Dios también me ama y yo voy por lo mío. ¿Qué tiene Dios para mí? ¿No es cierto? Porque, claro, cuando tenemos una disciplina de la lectura bíblica, por ejemplo, pues leer la Biblia nos ayuda a valorar o validar lo que leemos en las redes sociales. Pero si hay una persona que nos está viendo y que no tiene una disciplina bíblica y su devocional es simplemente el devocional de otro, sí lo animamos a que empiece el suyo, ¿cierto? Porque Dios te va a hablar a ti, Dios quiere tener comunión contigo. Entonces, sí creo que eso es algo importante. Ahora, hay devocionales que son como espontáneos, ¿no? En esta mañana hablábamos acerca del devocional de Ana, la mamá de Samuel. Sí, claro. Un devocional espontáneo, ¿cierto? Donde abre su corazón, derrama su corazón y después de años de amargura, en un momento Dios transforma todo en su vida y ella se vuelve una mujer feliz por el hecho no más de haber tenido una palabra de Dios. ¿Qué piensas de las palabras que Dios nos da en el devocional?
No, son fundamentales y anotarlas, porque tenemos mala memoria. Entonces nos desanimamos en el momento de prueba. Pero cuando uno revisa esas palabras que Dios ha dado, fortifican. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él da palabras siempre. Por eso hay que agregar una oración a veces contemplativa que escuchamos hace poco, Sí. donde uno calla. Y yo, la familia de mi esposa tiene una situación, y es que ellos detestan los silencios. O sea, ellos cuando hay silencio dicen, ¿qué pasó? Pero hay momentos donde los silencios con Dios son necesarios, porque ahí viene una palabra, ahí viene algo que Dios nos quiere hablar, porque todo el tiempo uno hablando no deja que Dios... Eso uno tiene todo cuadrado, ¿no? Y la petición, la oración, la alabanza, la lectura, gracias Señor y chao. No, hay momentos donde, bueno, es tiempo para hablar. Y yo creo que hay momentos donde pueden haber devocionales donde simplemente vas leyendo y dejas que el Espíritu Santo hable. No hay nada más, o sea, no me meto a nada más. Ya ha habido momentos así. Tuve el privilegio de tener devocionales en la playa, porque vivimos en Cartagena 10 años. Pero también en Bogotá, en una zona en donde el amanecer era tan bonito, era un amanecer. Como en Cali, había momentos donde era muy chévere ir por los bosques, porque había zonas boscosas, donde había naturaleza y ríos. Dios da momentos, hay que aprovecharlos. Claro. Porque me parecía muy triste, yo después de estar 10 años allá, nunca haber ido a presenciar un atardecer alabando a Dios en Cartagena. Claro. Y vivíamos al lado de la playa, o sea, y hay gente que sí se pierde esos espacios. Si yo no disfruté, yo no sé qué. Yo creo que hay que disfrutar cada momento. Sí, y fíjate que tú me traes a la mente un estudio que en algún momento hicimos acerca de los diferentes caracteres del ser humano, ¿cierto? La diferente su estructura lo lleva a tener devocionales en formas muy distintas a las que uno pensaría, ¿no es cierto? Total. Tú hablas de la parte contemplativa, que es una de las formas, ¿no es cierto? El que se conecta con Dios viendo un paisaje, el que se conecta con Dios viendo el mar, ¿no es cierto? Es decir, bueno, tú me pones a mí en la playa y yo inmediatamente me meto a nadar y no me pongo a orar. ¿Sí? Pero porque son formas, ¿no es cierto? Claro. Son formas. Digamos, lo que dije ahorita de la música a mí me conecta de una. Y pienso que cada uno, ¿no es cierto? Tenemos, como decía hace un rato, aprender a tener ese lenguaje devocional. Y bueno, creo que con eso podemos ir cerrando para invitar a los que nos están viendo a que... miren, hemos hablado de varias cosas. Ten un espacio, cierra tu puerta. La hora, ubica la hora donde tú puedes conectarte con Dios. Ten tu Biblia. Y ojalá, sí, estoy de acuerdo contigo, que sea una Biblia que no le entren notificaciones para que no te interrumpa, ¿no es cierto? Ten una agenda, un cuaderno, compra una libreta, algo en donde puedas ir llevando un orden de fechas, de lo que leíste, de lo que Dios te dijo, de cuando Dios te respondió y tú puedes decir, después de tanto tiempo Dios me respondió esto. En fin, hemos hablado de alabar al Señor, hemos hablado de contemplación, hemos hablado de hablar y hemos hablado de callar, ¿no es cierto? Todo esto hace parte de una vida devocional. Te invito a que tú ores en el lugar donde estás y le hagas esa petición al Señor. Señor, ¿cómo hacer mi devocional? ¿Cómo me voy a encontrar contigo? Porque algo sí está claro, y es que el primero en querer tener el tiempo a solas, en intimidad, es Él. Así que te animamos. Sí, claro, sabes que hay una partecita con lo que dices que me hiciste acordar. El séptimo día, Dios tuvo un día de reposo. Ok. Era el séptimo día de Él, pero era el primer día del hombre. Gloria a Dios. Chévere. Entonces Él sacó el tiempo para tener el primer día del hombre con Él. Y él, lo que tú dices me hizo acordar. Dios sí saca el tiempo. Pues obviamente Él no está sujeto a tiempo. Sí. Pero Él dice, me voy a concentrar contigo. Okay. Te espero. Súper. Y creo que eso es una buena manera de cerrar. El Señor te está esperando a tu vida devocional.
Así que esperamos que sigas conectados con estos video podcast de la Iglesia del Chico. Te bendecimos, te saludamos y hasta la próxima.